La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Nos dimos cuenta que dentro de los problemas más apremiantes estaba el agua potable. Aunque ellos se abastecen de A y A, los tanques, los pozos de los cuales se abastece A y A están contaminados. Y el agua, si usted abre un tubo en la comunidad, va a ver que es un agua chocolatosa. Porque aquí no hay casi agua, están todas contaminadas. Ixaola tiene una serie de problemáticas con el abastecimiento de agua para consumo humano. Es decir, si bien ellos tienen varias fuentes de los cuales pueden obtener agua, como es la de cañería, que se tiene acá, pozos, lo que son el abastecimiento de cisternas por medio del AIA, realmente eso no es suficiente para ellos. A tal punto que la suma de estas 4 fuentes de obtención de agua causan enfermedades a nivel digestivo, a nivel renal y a nivel dermatológico en personas de alta vulnerabilidad, por ejemplo los niños, los pacientes, las personas adultas mayores y aquellos que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo el asma, por ejemplo diabetes mellitus o hipertensión arterial. Entonces empezamos a hacer estudios para ver cómo podíamos ayudar a mejorar la calidad de vida por medio de la calidad del agua potable para consumo humano y empezamos viendo las experiencias de la población, que ellos tienen pequeños tanques de recolección en su casa, pero que no necesariamente esto los abastece de agua potable. Aún así, entonces decidimos construir un sistema de captación de agua de lluvia que pudiera también solventar a toda la comunidad en un evento como lo que son las inundaciones. Bueno, en realidad este proyecto es de gran relevancia porque sabemos los problemas en la calidad de agua que contamos en todo este distrito de Ixaola. Para la escuela es un proyecto de gran relevancia ya que contribuye con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de toda la población estudiantil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, una producción de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis del tema lluvia y calidad de vida. Sí, siempre hablamos de agua, siempre hablamos del agua de los ríos, el agua de los mares, el agua subterránea, pero muy pocas veces hablamos de lluvia en un país donde llueve 9 meses al año y a veces hasta más. A todos nos encanta ver llover, sin embargo, no se ha puesto a pensar qué lástima dar ver toda esa cantidad de lluvia que se va por un caño. Es un desperdicio y precisamente en este país hay gente que está trabajando para que esa agua de lluvia no se desperdicie más y sea un componente más que asegure la calidad de vida de la población. Precisamente para hablar de este tema es que hoy nos acompaña José Quires, quien es gestor ambiental del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenido, José. Muchas gracias. Además, nos acompaña Nelly López, quien también es gestora ambiental del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias por la invitación. Y además contamos con la participación de Wilfred Zúñiga, quien es de la Escuela de Tecnologías de la Salud de la Universidad de Costa Rica y también ha trabajado mucho este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, como les comentaba al inicio, definitivamente el tema del agua ha cobrado particular relevancia en los últimos años. Durante muchísimo tiempo, la mayoría de las generaciones fuimos educadas en el tema de que el agua es un recurso inagotable, que no había como mucha conciencia de que había que
que cuidar el agua, y más recientemente escuchamos llamados constantes a la población a tener un uso racional del agua, a cuidar el agua, y sobre todo en las escuelas y colegios se está reeducando a las niñas, niños y adolescentes en este tema. ¿Cuál es el origen de este cambio? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo que está conllevando este cambio en la actitud de la gente hacia el agua? Tal vez, Wilfred, desde su experiencia usted nos puede comentar un poco cómo lo ve usted. Bueno, gracias. En realidad, digamos, si uno se enmarca en lo que tradicionalmente es la cultura del ser humano con el agua, en la historia se cuenta, ¿verdad?, que todas las naciones se desarrollan a la orilla de un río, de un naciente, de un reservorio de agua. Entonces, conforme las actividades antrópicas se vienen generando, se viene también ensuciando o contaminando esas fuentes. Esos recursos se vienen agotando de alguna u otra forma. Y no es que el agua se agota, si lo vemos desde el punto de vista del ciclo hidrológico, él se va a mover siempre igual. Lo que pasa es que esa agua está contaminada. Entonces, una opción más, una opción que se puede buscar naturalmente es el agua de lluvia. Y esta puede ser usada para diferentes actividades, tanto en la industria, en el comercio, como en la parte habitacional. Todas las actividades que nosotros realizamos en el hogar, le podemos decir que el uso intradomiciliar del agua es un concepto que todavía no está en nuestra población. Por ejemplo, si yo recibo el agua que viene de una cañería, de un tubo, viene con parámetros de calidad y yo la agarro, la utilizo para lo que sea, lavar platos, para el baño, para el servicio, y la estoy devolviendo en otro tipo de calidad. Y lamentablemente, en este contexto, no se termina el ciclo. Se capta el agua, se trata el agua, se distribuye el agua, se usa el agua, se desecha el agua. No se trata y se devuelve de alguna otra forma tratada. Entonces el agua de lluvia viene a ser una opción. Sí, una opción muy importante que en realidad por lo menos en Costa Rica no ha sido considerada con la importancia que debería tener y con lo mucha que tenemos además. Ahora, antes de empezar a hablar de este tema de la importancia del agua de lluvia para la población, me gustaría que habláramos un poco de esa percepción que tiene la gente en torno al agua, sobre todo en un país como Costa Rica. En un país como Costa Rica hay lluvia 9 meses al año, como yo les decía, hay lluvia en gran cantidad, buena parte del año. A veces tenemos pues nuestros periodos de sequía, pero dicen que donde yo vivo siempre dicen cuando hay varios días de sequía que después ya viene la inundación, ¿verdad? Llueve mucho y después ya no llueve y en ese plan. En fin, pero la gente ha evolucionado en esa conciencia de la importancia que tenemos de cuidar el agua, no tanto porque no haya, sino porque, como usted decía, Wilfred, el problema es la calidad de esa agua que tiene. Nelly, ustedes han trabajado este tema con la comunidad de Zixaola, ¿verdad? Sí, pero también, como lo estás planteando, Maribel, nosotros hicimos una encuesta el año pasado a nivel nacional, donde quisimos investigar un poco cuál era la percepción de la población costarricense en cuanto al recurso hídrico. Y creo que en esto José también puede decirnos algunos de los datos más importantes que encontramos. Sin embargo, una de las cosas que ha ido cambiando es que la gente empieza a decir, sí, el agua sí se puede agotar. Ya empieza a cambiar la percepción que hay con respecto a esto. Pero, sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente si ellos están ahorrando alguna forma de ahorrar o de cuidar el agua, muchas de las opciones de la gente es que lo hacen por una cuestión económica, no porque haya una conciencia, como decía Wilfred, de la calidad que se está dando del agua, ¿verdad? Incluso en lo que hablaba Wilfred, es muy importante entender que aunque ese ciclo hidrológico sí tiene una constante, también si nosotros agotamos los bosques, si estamos construyendo y agotando, más bien poniendo cemento a lo que son los suelos, es difícil la filtración del agua al subsuelo. ¿Y de dónde estamos tomando el agua? Principalmente para el consumo humano, aquí en Costa Rica, mucho es de agua subterránea. ¿Y qué conciencia hay de la población de que es agua subterránea? La gente cree que es de los ríos muchas veces, pero no hay una conciencia de la recarga que se necesita de
de los mantos acuíferos, y eso es por el agua de lluvia, definitivamente. Sí. Y entonces hay toda una relación que sí deberíamos de estar entendiendo en esa problemática. Hay otra cosa que es con relación a cómo nosotros, cada ser humano, se relaciona en sí mismo con el agua. Y vos lo tenés presente cuando nos decís, en Costa Rica hay mucha agua, todo el mundo ve llover a cántaros, como decimos popularmente, y la gente entonces cree que aunque le digan que va a estar agotada en algún momento, ¿cómo va a ser posible? Exacto. Eso pasará en África, o en la India, o en otro lugar del planeta, pero no aquí, porque aquí llueve montones. Pero también otra de las variables importantes es qué es el cambio climático y cómo está eso afectando también al poder captar agua para consumo humano. En esa perspectiva, la población todavía no tiene esa conciencia. Tiene la conciencia de que sí se podría agotar, pero no necesariamente de que se podría agotar para que yo la use. Porque en Costa Rica llueve tanto que entonces a nosotros no nos va a faltar. Ahí es donde está como la diferencia entre esa problemática general que tiene el mundo y que nosotros somos parte de ella, y la otra es qué tengo que hacer yo para que esto pueda cambiar. Y es que tal vez para aportar algo con respecto a lo que decía Nelly, es que en realidad todavía no tenemos el concepto claro y no nos vemos dentro de una cuenca, porque en última instancia esto es lo que maneja básicamente la parte hídrica. No solamente las zonas de recarga altas, medias o bajas, sino también hay que sumar a esa delimitación geográfica, hay que sumar las actividades que se realizan ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nelly apuntaba a un problema nacional o casi que mundial, y es a poner cemento, concreto, cualquier otro material que no permita la filtración de agua. Y si no se permite la filtración de agua, no hay recargo, no hay recarga en los mantos acuíferos. Si nosotros trabajamos la cuenca integralmente, se podrían tener algunos resultados, pero si se está haciendo lo contrario, los resultados son escasez o incluso inundaciones, y esas actividades también impactan, por supuesto, en lo que es el calentamiento global. ¿Cómo lo vio usted, don José, en esa encuesta que usted realizó con IDESPO? En eso, en general, yo tengo una percepción de que hay como una doble moral en frente a la situación del agua, ¿verdad? La gente en la encuesta, un alto porcentaje, casi el 98%, manifestaba que es fundamental para ellos como seres humanos. Y no solamente se lo veamos desde el punto de vista como seres humanos, es importante, sino también para cualquier ser vivo. Y si nos ponemos a ver, digamos, del origen de la existencia en la Tierra, el agua fue la base fundamental para ello, ¿verdad? Entonces, de ahí el límite que tenemos nosotros y el ligamen tan estrecho con el agua. También algo que han comentado los compañeros con respecto a ese concepto que se tenía antes de que el agua era un recurso inagotable. Siempre se mantiene algunas personas que siguen pensando de esa forma. Entonces, por ejemplo, en esta encuesta que se hizo el año pasado, el 15% de la población sigue pensando de esa manera. Entonces, de una u otra forma, su cultura en cuanto a la visión que ellos tienen con respecto al agua va a ser siempre de desperdicio, de que nunca me va a faltar, de que no va a haber ningún problema a futuro con respecto al agua, en contra entonces de la otra realidad que sí se está viviendo en este momento, que estamos viendo que si bien existe una gran cantidad de agua, pero la misma en calidad para lo que es el consumo humano se está viendo seriamente afectada como tal. Entonces, se considera, bueno, que en Costa Rica por lo menos hay una disponibilidad de casi 114 kilómetros cúbicos de agua disponible para todas las actividades humanas. Pero si nos ponemos a ver, bueno, ¿cuánto de eso puede ser realmente aprovechado por el ser humano? Mucho ya está contaminado. Si nosotros vemos las principales mantos acuíferos que mantienen los reservorios a nivel de Costa Rica, están aquí en el Valle Central, y sobre ellos están asentadas las principales poblaciones costarricenses. Todo esto que manifiestan los compañeros de pavimento, cemento, grandes cantidades de techos de lámina de zinc,
están haciendo de que esos mantos acuíferos no tengan la recarga que se requiere en ese momento. Sí, precisamente, si bien en Costa Rica tenemos como esa idea de que tenemos mucha agua, sea naturalmente o sea por suministro, principalmente por el hecho de que prácticamente cerca del 90% del territorio nacional cuenta con suministro de agua potable, este sistema nuestro es muy frágil por múltiples factores, ¿verdad? Tanto el suministro en sí, que viene una inundación y se lo lleva todo, el suministro, todo, casas, calles, cañerías, como también en la contaminación de los mantos acuíferos del país. Claro que sí. Definitivamente la fragilidad es la palabra clave aquí, porque al hablar de agua hay diferentes elementos, ¿verdad? O sea, significa, como lo decía José, es elemento fundamental para sostener la vida. Y hablamos vida a nivel general. Si falta el agua, difícilmente cualquier tipo de vida, vegetal, animal, y nosotros, que somos parte de esos animales, vamos a poder sobrevivir sin agua. Entonces, por eso es la importancia de cómo aprovecharla de la mejor forma. Es ahí como el elemento fundamental, y porque también calidad de vida o calidad es importante ligarlo a la calidad del recurso hídrico. Y precisamente al mencionar usted cómo aprovecharla de la mejor forma, es donde el tema del agua de lluvia cobra una importancia fundamental, y por eso estamos hablando aquí de este tema en Una Mirada. Pero ahora vamos a ir a una pausa, ya regresamos, quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de lluvia y calidad de vida, porque definitivamente el agua es un recurso que debemos cuidar y sobre todo aprovechar adecuadamente, y definitivamente no estamos haciendo eso con la gran cantidad de lluvia que tenemos en nuestro país. Precisamente decidimos hacer este programa por eso, porque se están desarrollando proyectos que lo que pretenden es aprovechar el agua de lluvia en cualquier cantidad que caiga, ¿verdad? Eso es independiente, aquí es que cae en grandes cantidades, pero es un hecho que a la fecha no es algo que estemos aprovechando tal vez de la mejor manera. Ahora, el tema de la recolección de agua de lluvia, yo creo que siempre ha sido algo como parte de la cotidianidad del ser humano, ¿sí o no? O sea, desde claro que yo conozco, en todo el mundo y en cualquier lado, cualquier cultura, la gente colecta el agua de lluvia para múltiples usos, más antes que ahora, tal vez, no sé. Sí, es correcto, porque en ese sentido, si nos vamos tiempos remotos, siempre el agua de lluvia ha sido la base de abastecimiento principal a las muchas ciudades, culturas o núcleos familiares. En Asia, África, inclusive aquí en América, se han encontrado formas de cómo ellos se han ido recolectando el agua de lluvia. Entonces, siempre, en primera instancia, el hogar o la casa de habitación ha sido el primer forma de cómo captarla. Y de ahí es, bueno, la forma luego de cómo almacenarla para aprovecharla posteriormente. Claro. Esto sea ya para lo que es el aprovechamiento doméstico, para los mismos animales que tienen las personas, o para lo que es la preparación de alimentos. Yo recuerdo de pequeño, mi abuela siempre, cada vez que llovía, bueno, las primeras lluvias no, pero posteriormente siempre utilizaba tanques de agua llovida para el consumo. Entonces ella la hervía y posteriormente nos la daba, ya sean alimentos, y utilizaba además técnicas, digamos, muy caseras. Por ejemplo, ella no regaba las plantas con agua que tuviera acceso desde la cañería o que tuviera que irla a traer a la quebrada, sino que ella sacaba las plantas de las sombras y dejaba que fuera la lluvia quien mojara las plantas que las sacaban. Son pequeñas actividades, claro. Lógico, estábamos en otro contexto, en un contexto rural, donde el acceso por red al agua era inexistente en algunas regiones, que todavía existen regiones en nuestro país que
que así funcionan. Tenemos que ir a traer el agua hasta el río, a la quebrada, a la naciente, para poderla consumir, por supuesto. Y vean el lujo al que nos hemos dado nosotros los costarricenses, que tratar el agua para consumo humano la utilizamos para lavar carros. Sí. Para bajar nuestras excretas, para lavar animales. Pensemos de una forma muy pequeña en un hogar haciendo eso. Ahora dejemos que nuestra mente viaje hasta una parte un poco más comercial o desarrollada. Imaginemos una terminal de autobuses con 100 buses que se lavan una vez por día al menos. Y esa agua sale, que no necesariamente es de lluvia, que puede ser de lluvia, que es un agua de consumo humano. Vean el lujo que nos estamos dando de alguna otra forma, no sé si decir inocentemente. Es un problema de conciencia, diría yo, porque por ejemplo, en una comunidad como Zixaola, una comunidad bastante alejada del gran área metropolitana de Costa Rica, que es donde se desarrolla buena parte de las actividades del país y donde pensar en tener que ir a traer agua de algún lado es prácticamente algo que la mayoría no considera ya a estas alturas. Sin embargo, en Zixaola, a pesar de que ellos tienen suministro de agua y demás, ellos han experimentado por experiencia, en carne propia, ¿verdad?, en lo que es no tener agua para consumo a pesar de que haya agua por todas partes. Así lo comentó a Una Mirada Gonzalo Mena, quien es el encargado del proyecto ESCAL por parte de la Universidad Estatal a Distancia. Mi vinculación con el proyecto ha sido el apoyo a través de esta iniciativa que financia el CONARE aquí en Zixaola, en zona limítrofe con Panamá, en la búsqueda de dar una alternativa para mejorar la calidad de agua que consumen las personas en estas comunidades, vista que la calidad de la misma es muy mala. Las fuentes de obtención del agua son 4 básicamente: la captación de agua a través de lluvia, la de pozos, que el agua de pozo, obtenida de pozo, es de muy mala calidad debido a la contaminación que se adquiere a través de las inundaciones. La otra forma es a través del agua del río, pero también es bastante contaminada. Y la otra es a través de una tubería que es bastante antigua, y pues las características, por ejemplo, de color, de olor y por supuesto de sabor son muy malas, ¿verdad? A tal punto que la suma de estas 4 fuentes de obtención de agua causan enfermedades a nivel digestivo, a nivel renal y a nivel dermatológico en personas de alta vulnerabilidad, por ejemplo los niños, los pacientes, las personas adultas mayores y aquellos que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo el asma, por ejemplo diabetes mellitus o hipertensión arterial. Un claro ejemplo de cómo, a pesar de que haya mucha agua, si no hay agua con la calidad necesaria para consumo humano, más bien puede ser un problema. Sí, realmente cuando nosotros llegamos a Zixaola, nos dimos cuenta que la problemática era más profunda de lo que desde las universidades podríamos estar pensando. Lo más impresionante fue que en el año 2008, a finales del 2008, cuando nosotros llegamos, sucedió una inundación de gran magnitud. 3,20 metros fue a lo que llegó, lo que ellos le llaman la llena. Fue una de las llenas más altas en los últimos 15 años. Ese fue como el detonante para que nosotros nos diéramos cuenta que aunque haya agua por todos lados, si no puedes tomar agua de consumo humano, o sea, con calidad para el consumo humano, el agua también se convierte en un elemento que más bien te perjudica. Ahí encontramos una población que realmente necesitaba una alternativa para poder decir, tenemos un suministro de agua potable, o habla de tal vez de consumo humano, porque potable lleva algunos otros parámetros, pero agua de consumo humano. Agua segura. Que sí, que los pudiera mantener durante un proceso en un evento como una inundación. Pero pasada la inundación, nos dimos cuenta que la situación era incluso más grave. ¿En qué sentido? Que los pozos quedaban contaminados, como lo decía Gonzalo.
Pero no solo los pozos, sino que resulta que ahí, al haber la inundación, el río arrastra toda la basura de lo que es el botadero a cielo abierto que se tenía en otro pueblito que se llama Olivia. Eso significaba que a Zigzaola llegaba toda la basura de todo el cantón de Talamanca en la inundación. Se iba toda la basura. Además de eso, los lixiviados son todos los líquidos de, digamos, por llamarlo en una forma llana, es como el líquido de podredumbre que genera la basura. Todo eso se mezclaba en el agua. Todos los calditos que llaman. Todos, exacto. Pues, todos esos caldos se mezclaban. Pero además, todos los tanques sépticos que habían en la zona se rebalsaban con la inundación. Entonces, todas las excretas salían. Claro. Entonces, toda el agua que había posible ahí estaba contaminada, quedaba contaminada. El río, los pozos, y de viaje también de donde hacen las perforaciones para que allá pueda suministrar el agua, es una tubería vieja, pero que no está a suficiente profundidad, y entonces el lugar de donde se está extrayendo es agua que está contaminada. Y entonces fue ahí donde nosotros dijimos, bueno, con toda esta gran problemática e incluso ver que había una gran incidencia de enfermedades en niños y en adultos también. Encontrábamos que había gente con problemas de conjuntivitis, problemas de muchas alergias en la piel, todas las enfermedades en la dermis, también muchas enfermedades digestivas, diarreas y otros problemas gástricos. Y ver bebés incluso con el estómago inflado por esa contaminación. Y todas eran enfermedades de origen hídrico. Fue ahí donde nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer la diferencia? En un inicio, la Universidad de Costa Rica había planteado unas bombas que también tenía el tecnológico y que se podía extraer a la par de ponerlo para filtrar el agua. En otro momento, nosotros desde la Universidad Nacional empezamos a experimentar buscando información en otras partes del mundo y nos dimos cuenta que habían otros sistemas, que eran los sistemas de captación de agua de lluvia, que era justamente como poner un intermedio entre la canoa y un lugar de recepción del agua, y que permitía a partir de ahí llevarlo a que fuera a un tubo donde la gente se pudiera abastecer. Esa ha sido una solución para nosotros muy importante para poder decirle a la gente que tiene problemas de abastecimiento de agua potable, de que sí podemos tener agua para consumo humano, aún las condiciones que sean. También hay otros proyectos que son similares a los de nosotros, pero son en reservorios y en lugares como Guanacaste, que lo que se hace más bien es cavar una fosa en un desnivel y ahí guardar el agua, se permea el sitio y ahí se hace, por eso se le llama reservorio, es un reservorio de agua de lluvia también, pero en el suelo mismo, ¿verdad? Y muchos de esos reservorios que también están trabajando otros compañeros, proyectos en la universidad, no solamente es para el consumo humano, sino para poderlo aprovechar en la parte de la agricultura, cuando no hay agua. Entonces vemos las dos situaciones, una zona como Talamanca, donde hay inundaciones, y una zona de Guanacaste, que lo que hay es a veces más bien un periodo de sequía fuerte, pero que ambas se pueden abastecer de agua de lluvia. Y es que esos sistemas de captación de agua de lluvia que han desarrollado los proyectos del Consejo Nacional de Rectores de las universidades estatales han sido una gran solución a problemas de agua potable que enfrentan, por ejemplo, la Escuela Finca Costa Rica de Zigzaola. Bueno, en realidad este proyecto es de gran relevancia porque sabemos los problemas en la calidad de agua que contamos en todo este distrito de Zigzaola. Para la escuela es un proyecto de gran relevancia ya que contribuye con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de toda la población estudiantil.
A ellos les encanta, es decir, ellos se sienten como privilegiados, están muy interesados en dicho proyecto, y también para la cocinera, ¿verdad? Porque usted sabe que la parte importante de ellos es el comedor, entonces al tener buena agua y buena alimentación. Desde que ya lo instalaron hemos estado con esa bendición y hasta ahora. Para uso de los niños toman agua ahí y en todo momento de la cocina, sea para cocinar, para hacer fresco, para todo. Aún a veces el agua del tubo sale demasiado sucia, que no se puede usar, y aún hasta para eso. Es importante porque aquí nunca ha habido una cañería, digamos, agua potable sana, solo esta agua que llega puro herrumbre, no se puede tomar, con cosas lavar, y ropa blanca no se puede lavar con eso porque queda amarilla. Con el agua lluvia sí se puede lavar la ropa blanca y se puede tomar y podemos cocinar, pero con esa agua no podemos cocinar porque tiene demasiado herrumbre. Porque nos sirve para lavar, para cocinar y para muchas otras cosas. Definitivamente el agua de lluvia es una gran alternativa, ¿no es así? Sí, ahora retomando un poco lo que expresaba Nelly con respecto a lo que popularmente se le llama siembra de agua. Hay una comunidad acá cerca de San Ramón, Palmares, exactamente, donde están trabajando un proyecto de sembrar agua. La idea básicamente sí es como hacer reservorios o hacer detención de la escorrentía en pequeñas cuencas o huecos para que esa agua se filtre y pueda empezar a recargar. Porque eso era con lo que iniciamos en el bloque anterior, ¿verdad? Que el problema de permear los suelos. Otro problema que nosotros podemos identificar y que justamente una comunidad como Zigzaola está viviéndolo es esa sinergia que se da después de una llena. ¿Por qué? Porque lo que queda es un cóctel, no solamente las aguas negras, no solamente los residuos, están los residuos animales, pero también hay una dinámica donde cuando estas personas tienen que acudir a una zona más segura, ¿verdad? Ahí también el día con día genera residuos fecales. Claro. Se pueden quedar. Y lo interesante es que cuando nosotros entramos a la zona por primera vez, viendo las noticias, uno ve el agua sobre los techos, pero mi concepción de casa es de una planta sobre la carretera. Pero cuando uno está ahí y se da cuenta que esas casas están en pilotes de hasta 3 o más metros, y ve uno que la llena llegó hasta la ventana o hasta el techo y ve personas en el techo, ya yo no me imagino que esa llena es a 2 metros. Yo tengo que imaginarme, sí, claro, que es a 3,5 metros o 4 metros o más. Entonces, esa realidad, ¿verdad?, que impacta solamente en ir ahí y verlo, es una realidad que también viene a contextualizar, por ejemplo, una analogía que quisiera exponer. El concepto de uso de agua, ¿verdad?, está tan errado de nosotros que, como dije antes, utilizamos el agua para otras actividades. ¿Quién utiliza, por ejemplo, 1 litro de combustible para una actividad? No lo hace. Y no por el impacto ambiental, sino por el impacto económico. ¿A qué quiero llegar a esto? A que no se ha contextualizado a través de la historia el valor económico que hay que darle al agua. Y no hablemos de recurso, hablemos de agua, así de plano, que en última instancia impacta en la calidad de vida y en la salud de las personas. ¿Cuánto le cuesta a esos niños o a esas familias de Zigzaola que no solamente el suelo les queda con un cóctel, sino las paredes, los pisos, los dormitorios, sus cobijas, sus almohadas? Estamos hablando de que ellos se están exponiendo a múltiples enfermedades y por una sinergia de un tanto antrópica. Y lo pierden todo y no cuentan ni siquiera con lo básico que sería el agua potable. Exacto, y debido a esa situación que describe Wilfran y otras situaciones que han descrito los entrevistados, es donde el agua de lluvia aquí cobra un papel muy preponderante. Ahora, el agua de lluvia es una opción a una problemática que se está viviendo en determinado momento. Recordemos que mientras llueve vamos a tener agua disponible, mientras no llueve entonces habrán otras fuentes en las cuales habrá que abastecerse. Y la comunidad de Zigzaola
A pesar de la descripción que han dado anteriormente los entrevistados, de que bueno, disponen de pozos, disponen de una cañería, de un pozo principal, que disponen del agua de lluvia, inclusive algo importante que vos mencionaste, Maribel, es que el AIA ha instalado en diferentes puntos de la comunidad tanques plásticos grandes para abastecerlos de agua, en donde la gente tiene que desplazarse cuando no tienen agua ni de pozo ni de la cañería, tampoco lo pueden utilizar, desplazarse a estos sitios para abastecerse de esa agua. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo en el cual lo habremos visto en algunos otros sitios como África, en donde la gente tiene que desplazar para abastecerse de agua. Aquí en nuestro país lo estamos viviendo, y en Zigzaola específicamente es el sitio en donde se... Sí, que no es un tema que nos sea ajeno. Exactamente, y es próximo a nosotros, y una realidad en la cual ellos se enfrentan a diario con esa situación, y como dijimos, el agua es fundamental, entonces ellos tienen esa necesidad y esa utilidad que de una u otra forma el agua de lluvia les puede proporcionar. Sí, que definitivamente es un tema que no es ajeno a nadie en este país. Vemos que en cualquier momento puede haber una inundación en cualquier parte del país, y puede que esa misma agua que nos inunda, nos causa daño, también no la tengamos disponible para lo elemental que sería beber y calmar la sed de las personas. Por eso estamos hablando de este tema de los proyectos de colección de agua de lluvia, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Está usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de lluvia para la calidad de vida, porque definitivamente es un recurso que tenemos que aprovechar más. Bueno, a lo largo del programa hemos hablado de esa importancia que tiene el recurso hídrico para la calidad de vida de la población y cómo tenemos que aprender a cuidarlo, protegerlo, pero al mismo tiempo a sacarle mayor provecho a fuentes de agua como la de lluvia. En estos proyectos de las universidades públicas, cada una independientemente, pero también en el marco del Consejo Nacional de Rectores, ustedes han tenido varias experiencias en algo que se ha denominado Sistema de Captación de Agua de Lluvia, mejor conocido por sus siglas, que son SCAL. Ajá. Cuéntenos, ¿qué es un sistema de captación de agua de lluvia? Porque yo, que ya lo conozco, les puedo asegurar que después de que sepan qué es, todos van a querer tener uno en el patio de la casa. Nelly, cuéntenos qué es. Bueno, en realidad el SCAL es un sistema que lo que trata de ejemplificar es que así como tenemos techos en las casas, podemos, y que los techos tienen canoas, esa agua por lo general simplemente se desecha. Entonces, imagínense en esta hoja como si fuera un techo de cualquier casa. Gracias, Quilf. Entonces, ese es el techo principal, y digamos que en esta parte de aquí le hicimos la canoa. Entonces, aquí ustedes ven que tiene la canoa en la parte de abajo. Entonces, lo que se hace es conectar una tubería, y la tubería llega a un tanque de captación. Entonces, cada vez que llueve, se puede captar todo el agua que viene por esos techos, y de una vez miles de litros. Que son, exacto, son bastantes litros que en una sola lluvia, en una sola hora de lluvia, se pueden captar bastante líquido. Y entonces, en estos tanques, en realidad, primero, el que ustedes van a ver algunas tomas y que lo han visto durante el programa, hay una parte que es un pequeño tanque, lo que hace es como captar la mayor, y es un tanque pequeño, que lo que hace es impulsar el agua a unos filtros para que se pueda potabilizar con unos filtros que luego de ahí pasan a los tanques de almacenamiento. Esos tanques de almacenamiento pueden proveer perfectamente el que nosotros instalamos a una comunidad, y está instalado en una escuela. Incluso creo que es muy importante que tal vez para los detalles de cómo se hizo e incluso del resultado,
José estuvo de la mano en esa parte de construcción y es muy importante que él les hable de toda la experiencia que fue, porque es el techo no puede ser simplemente pensar en que cualquier techo es. El techo tiene que estar limpio, tiene que estar por lo menos barrido o con este tipo de pintura que permite que pueda el agua fluir y que fluya limpia hacia las canoas. Entonces creo que José es el más indicado para también en esa parte de la construcción en la que él estuvo pueda dar unos detalles más. Antes de pasar a eso, una cosita para explicar lo último que dijiste. Cuando finalmente llega al tanque de captación, este tanque de captación no estamos hablando como esos tanques de la IA, ¿verdad? Para que la gente no se imagine que son esas grandes estructuras. O sea, son tanques como los que se consiguen en el mercado de diferentes tamaños y que mucha gente tiene en el patio de la casa, pues lo que hace es tener agua de cañería, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. Incluso, por ejemplo, en mi casa, por una situación de que es muy difícil que llegue el agua, porque hay 100 metros de diferencia entre la calle hasta la casa, entonces tuvimos que poner un tanque, y son de esos tanques que se compran en la calle. Hay de 1000 litros, de 500 litros, de 4000 litros, y por ejemplo, los que hay en este tanque que nosotros hicimos, cada uno es de 2500 litros, que son 2 tanques que al final son 5000 litros, ¿verdad? Y luego hay una conexión que va al comedor de la escuela, que eso se me olvidó decirles. Esa última conexión es la que abastece a un tubo específico ahí, y que puede ser en cualquiera de nuestras casas, ¿verdad? También nosotros dejamos prevista una conexión externa en esos tanques de captación para que en caso de que haya una inundación, la gente pueda llegar, ya sea en bote o se pueda desplazar y captar agua para ese periodo de inundación y puedan tener agua potable. Ahora sí, cuéntenos, José, ¿cómo lo hicieron? Realmente el sistema tiene el mismo principio de cualquier sistema que tiene el AIA o alguna SADA de captación de agua y lluvia superficial. Entonces tenemos el área de captación, que como describió Nelly, va a ser el techo. En este caso, para el de la escuela es el salón multiusos, que le llaman ellos, en donde se tiene aproximadamente unos 150 metros cuadrados, entonces con eso se asegura uno de una buena captación de agua. Tenemos los que son los sistemas de conducción de agua, que son las canoas, los tubos que conducen o recolectan esas aguas de las canoas y las llevan hasta los tanques de almacenamiento. Es importante tener en cuenta los aspectos de las condiciones en que debe de estar el techo o el área de captación. Como decía Nelly, tiene que estar limpio. Recordemos que es un agua que va a ser utilizada para consumo humano. Aunque muchos digamos que los techos son limpios, que es agua que llueve, que no tiene ningún contaminante, pero bueno, estamos en un medio en el cual hay polvo que se levanta, esos polvos se depositan encima de los techos, las aves pasan volando, tiran sus excrementas, hay otros animales que pasan por encima de los techos, tiran sus heces, sus excrementas. Todo eso es parte de lo que puede contaminar el agua que está siendo captada en esta zona. Entonces, esto es importante que a la hora de empezar un proyecto como este, bueno, se tenga limpia todo el área de captación, en este caso los techos, para eliminar todo este tipo de suciedad. No solamente en el proceso de inicio, sino también en aquellos periodos, exactamente, en aquellos periodos en el que hay un lapso de sequía, en que no llueve. Igual se siguen acumulando todas esas suciedades. Y es que, digamos, lo que José está planteando es exactamente, como él lo dijo, igual que un sistema. A esto se le llama operación y mantenimiento. El mantenimiento va hacia esta parte y la operación va a mantener los sistemas tratados, porque, por ejemplo, para consumo de agua sí es necesario los filtros, sí es necesario un pretratamiento antes de consumirla. Pero el agua de lluvia puede tener otros usos dentro de los hogares. Se puede captar, tal y como lo mencionó Nelly, que es el principio básico, ¿verdad? Y como lo especificó José, y se puede utilizar para, por ejemplo, las zonas verdes de los hogares, para el uso de el baño,
los servicios sanitarios, para la limpieza, y para lavar los carros e incluso para lavar ropa. Por supuesto que se puede utilizar para eso. Eso no solamente impacta en el bolsillo, que es lo que de repente a muchos les interesa, ¿verdad? Que no me llegue el recibo tan alto, que en realidad en este país se paga muy poco por el agua, sino que impacta en la parte ambiental, en nuestra calidad de vida. Claro. En la conciencia también. Sí. También hay otra cosa que es importante, en lo que cuando se habla de filtros, nosotros en la comunidad estamos tratando de que la gente, porque si usted camina por Zigzaola, se va a dar cuenta de que aproximadamente de 10 casas, 8 tienen una forma artesanal de captar el agua, ¿verdad? Entonces, ponen una canoa que es direccionada hacia un balde o un estañón, o incluso hasta hemos visto hasta botellas, ¿verdad? Pero hay una parte que la mencionaba Wilfred, y es el que sea para consumo humano, tiene que tener algún filtro. Si yo la capto... Y algún mantenimiento. Exacto, porque si yo la capto así nomás, puedo darle esos otros usos. Regar plantas, la limpieza en la casa, la evacuación en los servicios sanitarios, etc. Pero para consumo humano es necesario un filtro. Entonces, digamos, nosotros tenemos en estos momentos el proceso de enseñarle a la población de Zigzaola cómo hacer filtros de carbón activado, que eso es un sistema muy fácil, digamos. José les puede, incluso porque es parte de su proceso de tesis de maestría, el trabajo que está haciendo de cómo hacerlo en una forma artesanal, porque existen en el mercado, usted los puede comprar, pero lamentablemente eso no se lo podemos decir a una gran cantidad de población rural, y también a poblaciones urbanas marginales. Entonces, si quieren abastecerse de agua de lluvia, es importante también conocer que hay formas artesanales, pero que son confiables, como ese filtro de carbón activado. Asegurarse pues de que si el agua se va a usar para consumo humano, pues se lleve el proceso para purificarla. Sí, es importante eso, ¿verdad? Definir que hay un momento en que se va a captar agua, bueno, ¿para cuál fin se va a hacer? Si es simplemente, como decía Wilfred, bueno, para actividades secundarias de riego, de limpieza, para uso en los inodoros, bueno, no requieren un sofisticado o un tratamiento previo para purificarla o que se tenga una óptima calidad. Caso contrario, si es para consumo, ahí sí hay exigencias en ese sentido. Entonces sí hay que pensar en un sistema de captación como el que se estaba describiendo, de que sí debe de contemplar, bueno, filtración de filtros en los cuales va a retener los óleos que vienen acarreados por el agua de lluvia, y también la desinfección, que es importante, ¿verdad? La desinfección, ¿qué significa? La eliminación de los organismos patógenos que pueden producir enfermedades. Y bueno, hablamos de enfermedades, aquellas enfermedades hídricas a las que se refería Gonzalo en la entrevista que se le hizo. Entonces, en el caso nuestro, tenemos un sistema de filtros de membrana que son comerciales, que van a retener esos sedimentos que vienen y son acarreados por el sistema de lluvia. Pero también como sistema de desinfección, en este momento se está utilizando una lámpara de luz ultravioleta que está precisamente antes de lo que es la llave final que abastece al comedor de la escuela. Entonces, sí, hay múltiples opciones para ello. Pero ya nos estamos asegurando de que el agua ya tiene una calidad óptima para el consumo humano en ese sentido. Ahora, sería una lástima, como decía Wilfred, que vamos a utilizar esa agua para lavar los trastos o para lavar el piso o el carro peor, ¿verdad? Entonces sí hemos sido claros nosotros con la escuela, no, el agua que se va a utilizar acá es para preparar alimentos o para hacer los frescos de los niños que en determinado momento son necesarios. Sí, definitivamente iniciativas como estas demuestran que hay propuestas innovadoras para el trabajo conjunto entre las universidades públicas y las comunidades, como lo comentó Sandra León, rectora de la Universidad Nacional, para Una Mirada. Costa Rica se podrá sorprender que como en el área de Zigzaola, donde más bien el agua generalmente está en exceso, tenemos nosotros que tener un buen abastecimiento de agua. Pues fíjense que lo más importante es que
Esas condiciones extremas nos provocan a veces malos abastecimientos de agua, mala calidad del agua, y con este sistema que introduce el IDESPO dentro del proceso de regionalización de las 4 universidades, estamos dando una respuesta a esa necesidad en esta área rural. Se trata de un sistema que capta agua de los techos, tiene un tratamiento preliminar para garantizar su calidad y luego a través de un sistema sumamente sencillo se abastece las necesidades de la escuela. Creemos que no solamente va a poder abastecer las necesidades de la escuela, sino también de la comunidad en general, que tendrá un área donde puede tener agua, en un área donde sobra agua. Eso es parte de las innovaciones que el sistema de educación superior, las 4 universidades públicas, estamos haciendo en las áreas rurales. Definitivamente iniciativas muy innovadoras que el país necesita. Ahora, ¿qué tan viable es lograr que esto se popularice, que la gente pueda contar con este tipo de tecnología en sus casas? Tal vez brevemente una conclusión cada uno. Quizás en esto, bueno, tal vez no usemos el término tecnología porque podría asustar, ¿verdad? Podría pensar de que, bueno, estamos hablando de algo muy sofisticado. Realmente es algo accesible que todos tenemos en la casa. Tenemos un techo, tenemos canoas, tenemos tubería, que perfectamente simplemente direccionar esa agua que cae de la lluvia hacia un reservorio que puede ser un estañón, un tanque. Y darle el tratamiento adecuado. Y darle el tratamiento adecuado y para el fin el cual nosotros lo queremos utilizar, ¿verdad? Yo creo que tal vez una de las conclusiones es veamos la lluvia con otros ojos. Claro. No la veamos como simplemente ahí, sino que podemos aprovecharla para un uso diferente en nuestras vidas. Digamos, viéndolo desde el punto de la salud ambiental, que es parte del proyecto Gestión de la Salud Ambiental en la Cuenca Hidrográfica del río Zixaola, hay que verla integralmente, holísticamente, y hay que contar todas las partes de la película. No solamente este pedacito, sino este otro pedacito. Por ejemplo, una solución son los filtros, otra solución podría ser utilizar el sol, sus rayos ultravioleta, claro, dependiendo en qué cantidad y en qué cantidad de agua se logra. México tiene experiencia al respecto. Hay otras experiencias a nivel constructivo, filtrar esa agua para cargar los reservorios también. Sí. Definitivamente tenemos mucho que aprender y desarrollar en este sentido, en este tema del agua y sobre todo el agua de lluvia para garantizar la calidad de vida de nuestras poblaciones y de las poblaciones del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Una Mirada una vez más. Lo esperamos la próxima semana con otro interesante tema. Gracias por acompañarnos y nos vemos.